Hola a todos, bienvenidos. Estamos muy felices que nos acompañen en esta serie de conversatorio que venimos impulsando desde la empresa peruana TASA en torno al lanzamiento de nuestro reciente reporte de sostenibilidad 2022. Yo soy Alexandra Moreno, jefe de sostenibilidad, y el día de hoy tenemos un conversatorio que hemos denominado La empresa peruana frente al cambio climático y busca darles cuenta de las amenazas que enfrentamos como país ante el calentamiento global y cómo el sector peruano privado puede sumar esfuerzos para contener las amenazas. Nos acompaña el día de hoy Ian Vázquez, investigador de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Ian. Y Franklin Romero, especialista en gestión ambiental e innovación y jefe ambiental de TASA. Bienvenido, Franklin. Gracias. Ian, comenzamos. ¿Cuán propenso es Perú frente al cambio climático? Bueno, esa es una gran pregunta y la verdad es que el cambio climático es una problemática que tiene muchísimas aristas y lo que estamos viendo además es que algunos de los efectos más críticos que preveíamos de este fenómeno se están anticipando, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esta década estamos teniendo una serie de temperaturas completamente por encima de los modelos que nos anticipaban que esas temperaturas llegarían más tarde, ¿no? Ahora, tenemos que pensar en el cambio climático como un efecto dominó, que primero empieza con unas emisiones de gases de efecto invernadero que están completamente disparadas por actividades antrópicas, ¿no? Y después pues eso empieza a manifestarse con temperaturas más altas, desglaciación, aumento del nivel del océano y bueno, pues efectivamente esto va a generar e impactar en diferentes sectores productivos, comunidades humanas y países de una manera completamente heterogénea, ¿no? Entonces, esto muestra un poco la complejidad del asunto. ¿Qué va a pasar en Perú? Pues en primer lugar lo que vamos a ver es que vamos a tener temperaturas más altas en todo el territorio, vamos a tener más sequías, vamos a tener mayores desigualdades hídricas, vamos a ver como que algunas zonas de la sierra van a empezar a tener mayores precipitaciones, pero en otras vamos a tener menos. Esto va a afectar a ciudades, a espacios agrícolas, a la ganadería, ¿no? Pero no debemos tampoco descuidar lo que va a suceder en el océano, ¿no? En el océano estamos viendo dos fenómenos fundamentales. Uno, mayor temperatura oceánica, que implica que las especies pesqueras están viendo que su hábitat está cambiando y buscan sistemas donde la temperatura sea más adecuada para ellos. Esto principalmente está desarrollando una migración en el hemisferio sur hacia el sur, ¿no? Y por otro lado también tenemos la problemática de la acidificación del océano, por mayor cantidad de CO2 en el océano. Y esto va a generar problemas también para muchas especies, sobre todo mariscos, ¿no? Todos los que tengan un exoesqueleto, que van a ver que va a ser más dificultoso para ellos, más energía para producir su exoesqueleto, ¿no? Entonces deberíamos considerar que muchas especies pesqueras van a tener problemas de reproducción, de encontrar hábitats adecuados para ellos y esto sin duda es un problema a nivel de conservación, pero también es un problema a nivel económico, ¿no? Porque va a afectar a muchísimas empresas. Y bueno, entiendo, y esto seguramente Franklin nos lo comente en un rato, ¿no? Que TASA, como una empresa puntera que está apuntando a abordar estos problemas, pues ya tiene una estrategia para implementar y anticipar algunos de estos problemas. Ian, bueno, sabemos que eres un hombre de ciencia, ¿no? Tienes mucha información. Eso dice. Eso dice. Pero para las personas que de repente nos están acompañando, ¿cómo traduciríamos o cuál sería el mensaje de repente para las comunidades, para los sectores industriales? Porque claro, los indicadores, la información que manejas no son muy alentadores, ¿no? Claro, sí. A ver, a mí me gustaría que nos alejamos de un mensaje apocalíptico. Digamos que el ser humano tiene una capacidad de adaptación importante y, de hecho, cuando hablamos de cambio climático siempre hablamos de dos ejes importantes. Uno es el de mitigación, el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero otro igual de importante es el de adaptación. Sabemos que no vamos a hacer desaparecer el cambio climático en 10 años ni en 20,
tenemos que adaptarnos a él también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde entra sobre todo tu pregunta, ¿no? Y, por ejemplo, lo que vamos a ver es que muchas comunidades pesqueras, sobre todo del norte del Perú, van a ver cómo sus stocks pesqueros se van a desplazar más hacia el sur. Esto es un problema sobre todo a nivel de combustible y de tiempo. Van a necesitar más tiempo para llegar a estos stocks, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que ver, por ejemplo, si hay especies comerciales alternativas que puedan pescar, si tenemos combustibles más baratos o más benignos con el ambiente que se puedan utilizar para reemplazar la matriz energética de los buques pesqueros, ¿no? Esos podrían ser algunas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante ya no solo la ciencia y la investigación, también es importante la invención, la innovación y sobre todo la transferencia de conocimiento y de tecnología a las grandes empresas como ustedes, pero también hay que trabajar con poblaciones más vulnerables, con las MIPES, etc., ¿no? Ahora, he puesto un ejemplo ligado al rubro pesquero, ¿no? Pero podríamos irnos también a la agricultura, ¿no? La agricultura también va a ser súper importante que no solo atendamos las necesidades de la agroexportación, sino que también vayamos, por ejemplo, a los pequeños productores, sobre todo en la sierra, ¿no? Que además son los que fundamentalmente alimentan al país, ¿no? Y buscar pues diferentes alternativas. Quizá en algunas zonas haya que migrar a otros tipos de cultivos agrícolas, quizá en ciertas zonas haya que implementar infraestructura hídrica de importancia, ¿no? Pero lo importante es que entendamos que esto es algo muy heterogéneo y que las respuestas en diferentes zonas del país, ya sea en nuestro espacio terrestre o en nuestro espacio marítimo, que es muy grande, por cierto, nuestro espacio marítimo, van a ser diferenciadas, ¿no? Sí, me queda clarísimo ese... Y hay algo que comentabas que me parece bien importante. Desde la sostenibilidad creo que no hay el principio de la competencia, ¿no? En sostenibilidad creo que más que competidores somos aliados y creo que estos desafíos ambientales que se nos están presentando en el mundo, en el Perú, lo estamos viviendo desde una posición incómoda actualmente, nos urge tener ese mindset, esa mentalidad de trabajar en conjunto con el gobierno central, con los gobiernos locales, entre el mismo sector y empresas que en el mercado podemos ser competidores, pero que ante estos desafíos necesitamos encontrar puntos de sinergia para tener planes de adaptación, porque ya ni siquiera la mitigación termina siendo actualmente la respuesta, ¿no? Entonces sí, ahí nosotros estamos viendo la manera y creo que es una de nuestras estrategias para hacer continuidad del negocio, trabajar muy de cerca con todas las empresas del sector pesquero y animamos en general a que en todos los sectores esta mentalidad de trabajar en conjunto persista, ¿no? Sí, es importantísimo eso. Sí, aquí no sobra nadie, todo el mundo tiene que sumar en los procesos sobre todo de adaptación, ¿no? Y países tan vulnerables como Perú, pero también la mayoría de los de nuestro entorno y prácticamente todos los países del eje tropical van a ser los más afectados por el cambio climático a nivel de temperaturas, a nivel de vulnerabilidad, a nivel de personas desplazadas, ¿no? Y la paradoja es que no somos nosotros quienes hemos generado esa situación, pero es demasiado tarde para buscar culpables. Lo que hay que hacer es buscar soluciones y aprovechar el know-how que se está produciendo no solo de manera endógena en nuestro país, sino en cualquier otra latitud, sobre todo en los países tecnológicamente más avanzados, ¿no? Hay que aprender un poco de todos. Y ese también es otro punto que los estamos viviendo actualmente, Franklin, ¿no? De hecho, ya lo vamos a ampliar en uno de los proyectos que tenemos, que es producción más limpia, pero actualmente, a pesar de la urgencia que genera el cambio climático, tenemos más preguntas que respuestas y no encontramos en muchos de los desafíos que tenemos de descarbonización y de gestión de huella hídrica respuestas a cómo realmente reducimos, y esta transferencia de conocimiento desde los países más desarrollados urge. No sé si tú como investigador has visto que ya hay mayor compartir esta gestión de gestión del conocimiento. ¿Has visto mayor desarrollo de investigación hacia la descarbonización o la gestión de la huella hídrica?
Bueno, creo que esto es algo que venimos trabajando con Franklin de manera conjunta, universidad-empresa, en los últimos años. Y lo interesante del sector pesquero en concreto es que en el caso de Perú lo que vemos son flotas pesqueras que consumen muy poco combustible por cantidad de especie descargada en puerto, ¿no? Entonces esto es algo sumamente positivo, porque de alguna manera lo que vemos a lo largo de la costa peruana es que las medidas de mitigación no son tan necesarias en el sector pesquero, ¿no? Y eso nos permite centrarnos un poquito más en la adaptación. Dicho esto, siempre se puede mejorar. Y algo que es crítico y que no es solo único del sector pesquero, también del sector transporte, del sector agrícola, etcétera, es que nos urge un reemplazo de nuestras matrices energéticas. Estamos completamente dopados con combustibles fósiles y es importante que migremos hacia otras alternativas. Ahora, la gran pregunta es cómo hacemos eso en un buque pesquero, por ejemplo, o cómo reemplazamos el petróleo en los cientos de miles de tractores que hay en todo el Perú, o cómo eliminamos toda la huella de carbono que están generando a diario el tráfico en Lima, Arequipa, en las grandes ciudades, ¿no? Esto es un desafío enorme. Hay algunas pautas, ¿no? O sea, empieza a hablar del hidrógeno verde, se empieza a hablar de los carros eléctricos, se empieza a hablar de algunas alternativas para reducir la dependencia del combustible en buques, pero todo es muy incipiente todavía, ¿no? Y ahí vamos a necesitar también el apoyo del Estado, que genere unos marcos regulatorios que nos permitan migrar hacia eso, y también que hayan subvenciones verdes que permitan a las empresas de cualquier tamaño a que tomen más riesgo en ese primer paso de descarbonización, ¿no? Sí, sobre todo en un sector como el nuestro, que tiene mucha incertidumbre, que no es como la industria que conocemos, que opera todo el año. Se hace como que un poquito más complejo la implementación. Hay tecnologías que avanzan, como las celdas fotovoltaicas. Cada 6 meses hay nuevos materiales, hay nuevas oportunidades que se tienen, pero termina siendo incierto en un sector tan vulnerable frente al cambio climático como es el sector pesquero, ¿no? Nos están diciendo que avancemos con la siguiente pregunta. Y de repente podemos ir comentando, ¿no?, nuestra experiencia desde TASA. ¿Cómo integramos esta estrategia ambiental a la estrategia de negocio? Creo que tenemos la suerte desde el sector pesquero, como ya lo han mencionado, de estar muy vinculados al recurso natural. Dependemos exclusivamente del recurso natural. Mientras haya anchoveta, mientras haya pescado y mientras este recurso esté sano en el día de hoy, en el futuro, nosotros existiremos. Entonces, la gestión ambiental es parte del ADN, tiene que ser parte de nuestras operaciones. Creo que actualmente las empresas, en algunos casos, se han visto obligadas a integrar este factor por gestión de riesgos, tal vez. En nuestro caso, más por un tema de continuidad del negocio, de gestión operacional, ¿no? Pero creo que la manera más certera, más responsable y más sólida de vincular la estrategia ambiental a la estrategia de negocio es a partir de los valores de la compañía, ¿no? Nosotros, desde el día 1 de la operación, tenemos el valor de sostenibilidad y nos preocupamos porque el área de gestión ambiental, el área que lidera Franklin, cuide de no afectar el ambiente. Nuevamente, esto es parte de nuestros valores, que también han sido reforzada esta gestión a través de los modelos de gestión ambiental certificados por la CISO, pero que también en el 2019 tuvimos una nueva aventura donde ya no solo nos respondíamos qué hacemos hoy, sino qué vamos a hacer a futuro, ¿no? Y esto se dio a través de la estrategia de sostenibilidad al 2030, donde ya no solamente respondíamos cómo queremos vivir la gestión ambiental, sino cómo queremos garantizar la nutrición del mañana. Y esto solo era posible si teníamos una gestión adecuada de los recursos naturales, pero también una estrategia clara de descarbonización, ¿no? Nos encontramos en ese estadio, pero creo que vamos por un camino consistente en el que el propósito de la compañía tiene muy vinculado el factor ambiental, ¿no?
No sé, Franklin, si tal vez... Sí, bueno, a mí me toca hablar de lo que tanto a mí como a mi equipo nos apasiona, que es la gestión ambiental. Para hablar de gestión ambiental y de cualquier sistema de gestión, sabemos que lo más importante es tener claro el propósito de la empresa, que para el caso de TASA es garantizar la nutrición del mañana. Nuestro primer principio es la seguridad y la sostenibilidad, pero sobre todo tenemos el compromiso y el respaldo de la alta gerencia, que eso nos da, digamos, el respaldo para avanzar en este importante propósito. Como gestión ambiental, y esto de repente para invitar al resto de empresas o de sectores, en muchos de los casos toman a la gestión ambiental como la certificación ISO 14001 o llevar bien la gestión de residuos, pero la gestión ambiental tiene un propósito mucho más allá. Nosotros manejamos dos premisas, ¿no? Si nuestros procesos son eficientes, nuestros impactos ambientales van a ser menores. Y por otro lado, sabemos que necesitamos impulsar la cultura en nuestros colaboradores. Cuando hablamos de cultura, rompemos las barreras de TASA. Y sabemos el gran compromiso que tienen todos nuestros colaboradores en temas de gestión ambiental. Dicho esto, nosotros no podemos estar más orgullosos del camino que estamos generando en temas ambientales, ¿no? Con el inicio de los acuerdos de producción limpia, los pasos de economía circular, haber empezado a medir estos indicadores de sostenibilidad tan importantes como la huella hídrica, la huella de carbono desde el 2017, tener ya metas establecidas de reducción en nuestro proyecto que te contamos, Jan. Nosotros tenemos un proyecto de sostenibilidad y producción más limpia, que es el abanico de 3 grandes objetivos: reducir nuestra huella de carbono, reducir nuestra huella hídrica y poder llegar a ser al 2030 la primera empresa pesquera cero residuos. Bueno, y en ese camino estamos. Y para esto es importante saber que todo sistema de gestión, y esta es otra premisa, todo sistema de gestión tiene que generar valor. Y en este aspecto de la eficiencia, de la sostenibilidad, gestión ambiental tiene que levantar la bandera, ¿no? Y sentimos que es así. Y Franklin, yo no voy a olvidar, yo creo que en general la gestión ambiental en TASA siempre ha sido muy ejemplar, porque año a año hay un sistema robusto que, como tú bien dices, certifica, pero que no es suficiente, ¿no? Y cuando empezamos a ver en el país la oportunidad de tener acuerdos de producción más limpia, participar en plataformas como la Huella de Carbono Perú, que también promueve MINAM, tú comentaste, bueno, ahora creo que es momento de plantearnos una meta más ambiciosa: ser una empresa cero residuos, ser una empresa con una meta de carbono ambiciosa al 2030, al 2050. Entonces, es una tarea inagotable, pero que justamente esta coyuntura que nos presenta Ian lo hace necesario, ¿no? Entonces, parte de la gestión ambiental y de cómo hemos vinculado la estrategia de negocio es retarnos constantemente con metas más ambiciosas y, claro, tener líderes comprometidos y entendidos de que la sostenibilidad, la gestión ambiental, genera valor a la compañía, en liderar la industria, en tener una marca reconocida por los clientes que en nuestro caso no necesariamente están en Perú, sino están en el otro lado del mundo y que ven que TASA hace las cosas bien en el país. Sí, hay algo importante también que, bueno, la gerencia general siempre lo mencionó, no sirve de nada ser los primeros en firmar un acuerdo de producción limpia, en utilizar plataforma de huella de carbono, tener metas ambiciosas si no impulsamos al resto del sector en ese camino, ¿no? Todo es esta inspiración, estas metas que tenemos, lo van a poder visualizar en el reporte de sostenibilidad que está en nuestra página web, si lo gustan profundizar un poco más. Pero qué importante es sentir, digamos, este camino de trascender en el sector, ¿no? Y eso es lo que buscamos, no queremos ser los únicos, sino ir impulsando el resto, y ahí los equipos están trabajando para eso, ¿no? Bien, creo que vamos cerrando este conversatorio. De hecho, creo que nos daría para más tiempo seguir ampliando este desafío
tan importante para la humanidad en general, que es la gestión ambiental. Y quería invitarte, Ian, para empezar con algunas ideas de cierre y podamos compartir con quienes nos están viendo algunos puntos para la reflexión, ¿no? Listo, muchas gracias, Ale. Sí, sin duda. A ver, yo creo que algo súper importante que habéis mencionado los dos en este conversatorio es la cultura de la empresa, ¿no? Y realmente yo veo que a diferentes organizaciones, incluidos gobiernos, les está costando mucho dar un paso más allá de lo que hemos heredado de la revolución industrial y entender que estamos en un mundo donde las decisiones humanas afectan al devenir del planeta, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del gobierno de España, que es el último gobierno. Podemos debatir sobre si hacen buenas políticas o no, pero sí es cierto que han cambiado completamente el gabinete ministerial y ahora lo que vemos es que los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático han conseguido un rol protagónico en la estructura misma, en el organigrama del gobierno, ¿no? Después podemos ver si están tomando medidas más o menos acertadas, ¿no? Pero hay esa voluntad de cambiar completamente la manera en la que nosotros interactuamos con la naturaleza a la hora de tomar decisiones. Ya no es el Ministerio de Infraestructura que manda y el de Medio Ambiente controla, no, es al revés. El Ministerio de Medio Ambiente fija unas normas básicas de interacción entre el humano y la naturaleza, y después el Ministerio de Infraestructura se adapta a esos postulados, ¿no? Es un cambio de paradigma, es muy ambicioso, va a tener muchas resistencias, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Y sin duda que la empresa privada que se sume a esta visión, ¿no? Y este cambio de la manera en cómo hacer las cosas a través de mitigación, adaptación, identificación de nuevos riesgos ambientales, que no necesariamente son cambio climático, pueden también ser otras cosas, es algo crítico, y si somos capaces de sincerar eso en la próxima década, ya no a nivel tasa, sino a nivel de gran parte del aparato productivo del país y del aparato gubernamental, estaremos hablando de una historia de éxito que nos permita llevar el resto del siglo de una manera un poco más sosegada y tranquila, ¿no? Sí, ciertamente. Franklin. A ver, toda actividad humana genera un impacto al medio ambiente y eso tenemos que tenerlo claro todos. Este esfuerzo es de largo aliento y aquí necesitamos sumar todos, o sea, sin excepción. El gobierno, las empresas, la comunidad. Y a veces nos vinculan o nos señalan como industria, pero ciertamente hay un impacto en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la cultura y entender que desde nuestra posición, desde la actividad que cada uno de nosotros realizamos, tenemos que tomar acción. Y como bien lo dijo Jan, nosotros podemos tener muchas acciones para mitigar, pero es también momento de ver cómo nos adaptamos y tomar acción desde casa y desde las actividades que realizamos, ¿no? Sí, creo que ambas ideas están muy apalancadas desde la humanidad, de finalmente cómo queremos trascender en el mundo, desde los gobiernos, qué legado quieren dejar para las generaciones que vienen, qué legado queremos dejar para las comunidades, para eso, las generaciones futuras. Y yo solamente quería reforzar esta idea que desde la empresa privada la posición incómoda en la que nos encontramos es una buena posición. Estamos con muchas preguntas, muchas que nos van a tardar tiempo responderlas, pero creo que es necesario hacer esa tarea y asumir la responsabilidad junto a la academia, junto al Estado, desde la empresa privada, que tenemos una tarea ardua, pero que al contrario de reducir el paso, tenemos que ser mucho más agresivos con el paso, redoblar los esfuerzos y entender que la situación que se viene a futuro, como dice Ian, va a ser en menos tiempo y por eso hay que redoblar esfuerzos, pero también entender que vamos a navegar en una incertidumbre muy alta y tenemos que como empresa ser dinámicos si queremos seguir persistiendo en el tiempo, ¿no? Y que el factor ambiental ya no es negociable
tiene que ser un requisito para todas las empresas y siempre desde la convicción y desde el valor y desde el propósito de que queremos trascender con una opción favorable para el hoy y el mañana, ¿no? Yo solamente quiero recordarles que revisen nuestro reporte de sostenibilidad y nuevamente agradecerles por los minutos que nos han regalado para dejarles algunas reflexiones en torno a la gestión ambiental y a la importancia que tiene esto en nuestro día a día. Gracias. Muchas gracias.